Hoy nos metemos de lleno en la historia de Lía Cruzet, la reina, vamos, indiscutible de la movida tropical en Argentina. Su vida, que fue una auténtica montaña rusa de éxito, de pasión, de mucha controversia, iba a ser contada en una película, en una biopic. Pero, El proyecto está totalmente parado. ¿y la razón? Pues un enfrentamiento familiar de los que hacen época. Así que la pregunta hoy es, ¿qué se esconde de verdad detrás de esa imagen pública, de esa artista que nos hizo bailar a todos? Para explorarlo, nos vamos a basar en una fuente muy particular. Es la transcripción de una entrevista en televisión con Marcelo Ruchala. Un amigo íntimo de ella. Íntimo y confidente. O sea, nos da una visión desde dentro, ¿sabes? Desde la cocina del mito. Vamos a ver si entendemos el origen de todo, que parece ser el dinero. También la relación tan compleja entre Lía y su hija, Karina. Y el papel de Tony Salatino, su pareja. Y sobre todo, quién era Lía Cruzet cuando se apagaban los focos. Y es un punto de partida fascinante, porque, a ver, estas batallas por el legado de un artista son un clásico, pero suelen pasar a puerta cerrada o con abogados de por medio. Lo que tenemos aquí es el testimonio de alguien del círculo más íntimo, que no tiene un interés familiar directo, en principio. Su perspectiva puede desmontar o, quién sabe, confirmar las narrativas que ya conocemos. Nos obliga a preguntarnos qué versión de la vida de alguien es la verdadera, si es que eso existe, claro. Pues vamos a empezar por ahí, por donde la propia fuente sitúa el epicentro del terremoto. Marcelo Ruchala lo dice sin rodeos. Siempre fue el conflicto por el dinero. Es muy tajante. Muchísimo. Insisten que los problemas no eran, en su raíz, familiares o de afecto. Eran, puramente económicos. Y fíjate que eso ya es una declaración de intenciones. Al decir siempre, está diciendo que esto no es algo nuevo. Lo sitúa en el ADN de la relación. Totalmente. Y la fuente añade un detalle que me parece clave. Tony Salatino, la pareja de Lía, no era solo su compañero. Es que también invirtió dinero en la carrera de la hija, de Karina. Y se habla de problemas con unos cheques. De hace muchos años. Claro, y eso lo cambia todo. Ya no es solo la pasta de la herencia o de los derechos de autor de Lía. Es que Tony se convierte en una especie de inversor en su propia hijastra. Exacto. Eso crea una dinámica de poder complicadísima. Ya no es solo padrastro e hijastra. No, ¿qué va? Es casi jefe y empleada, ¿no? Exacto. Y ahí es donde el dinero deja de ser solo dinero. Se convierte en una herramienta. Una herramienta de control, de poder. Casi una forma de medir el afecto o la lealtad. Cuando discutes por un cheque de hace 20 años, no estás hablando de esa cantidad. Estás discutiendo sobre una promesa rota, una sensación de injusticia, un tú me debes algo que va mucho más allá de lo económico. Claro. Es la munición perfecta para una guerra familiar, porque es algo tangible, se puede contar. No como el afecto o el tiempo perdido. Es más fácil echar en cara un cheque que una ausencia, ¿no? Desde luego. Y hablando de ausencias, aquí la historia se complica pero muchísimo, porque la fuente refleja una contradicción enorme sobre cómo era Lía como madre. Por un lado, se deja caer que Karina tuvo una infancia muy dura y que Lía no fue precisamente la madre ideal. Una acusación muy grave y que es central en el relato que siempre ha contado Karina, por lo que se sabe. Totalmente. Pero por otro lado, su amigo Marcelo sale a defenderla con uñas y dientes. Niega que fuera una madre ausente, aunque no niega que la infancia fuera dura. Intenta darle la vuelta. ¿Y cómo lo argumenta? Porque negar es fácil, pero lo difícil es presentar pruebas de lo contrario. Pues lo hace con ejemplos muy concretos, muy del día a día. Cuenta que Lía estaba obsesionada con la carrera de su hija, que le buscaba coreógrafos, que la llevaba a castings, a los canales. Se implicaba en lo profesional. Muchísimo. Y luego cuenta una anécdota muy personal y reveladora. Dice que Lía le había dado a él, a Marcelo, unas fotos de la comunión de Karina para que se las guardara. Y que él, años después, se las devolvió a la propia Karina. Ojo, que ese detalle es más profundo de lo que parece. ¿No se podría interpretar de dos maneras? A ver. Por un lado, como dice Marcelo, demuestra que Lía guardaba esos recuerdos y le importaban. Pero por otro, ¿no es también el gesto de una madre que, a lo mejor consciente de su ausencia en lo cotidiano, se aferra a los símbolos? A los símbolos. Sí, a la foto de la comunión, al festival del colegio, en lugar de a la práctica diaria. Es como coleccionar los cromos de la maternidad sin haber jugado el partido, ¿sabes? Es una visión muy interesante, porque encaja con otra cosa que dice la fuente,
Lía se hizo a sí misma. Se quedó sola con su hija y tuvo que salir a ganar el pan afuera. Ese contexto lo explica casi todo. Claro, estaba construyendo un imperio, pero el precio era no estar en casa para hacer la merienda. Apoyaba la carrera de su hija porque era el mundo que ella entendía y dominaba. Es que ambas versiones pueden ser ciertas a la vez. Pudo ser una mentora profesional implacable Sí, y una madre emocionalmente distante. Quizá para Lía, darle a su hija una carrera era la mayor prueba de amor posible. Una forma de asegurarse de que no pasara las mismas dificultades que ella. pero claro, Pero claro, una niña no necesita un manager, necesita una madre. Y esa desconexión entre lo que una da y lo que la otra necesita es el origen de muchísimos dramas familiares. y en medio de esa situación, con Lía sola al frente de todo, aparece Tony Salatino. La fuente lo describe con una frase que me parece genial. Dice que ordenó un poco la situación, pero que también imponía rigores. La clásica figura del hombre de la casa que llega para poner orden en un supuesto caos femenino. Es un arquetipo muy potente. Su llegada tuvo que reconfigurar por completo las alianzas y las tensiones que ya existían entre madre e hija. Desde luego. Y ese orden y esos rigores no parece que sentaran muy bien. El punto de tensión más claro es cuando se afirma en la entrevista, basándose en lo que sentía Karina, que el rol de Tony como figura paterna, Ajá. para ella, no fue lo mejor. Lo pone directamente en el centro de la diana. Porque ese orden del que habla la fuente, si lo sumas al control del dinero que ya hemos comentado y a una posible rivalidad por la atención de Lía, Uf, tienes el cóctel perfecto para el desastre. El intento de Salatino de imponer una estructura pudo ser visto por un adolescente como una usurpación. Un tú no eres mi padre, no tienes derecho a decirme qué hacer, sobre todo si sentía que su madre, la única con esa autoridad, estaba ausente. es que aquí la historia da un giro que me parece increíble. Porque la imagen que tenemos de Lía Cruzet en un escenario, La bomba explosiva. exacto, esa bomba sexual descarada, no tiene absolutamente nada que ver con lo que su amigo cuenta de ella en casa. Aquí está la amiga. Es el choque entre la persona y el personaje. Pero en este caso parece, no sé, más extremo que en otros. Mucho más. Marcelo Ruchala la describe como una persona sencilla, que vivía el día a día. Y da detalles que son oro puro. Por ejemplo, cuenta que Lía no hacía canjes. Que bueno, para que nos escuche, es cuando un famoso recibe cosas gratis a cambio de publicidad. Ella no hacía nada de eso. Cero. Eso ya te habla de una mentalidad de curranta, de artista de la vieja escuela, muy alejada del modelo de la celebridad de ahora, que se basa en monetizar la imagen 24/7. Ella distinguía entre su trabajo, que era cantar, y su vida. Totalmente. Y luego está la anécdota de cuando se quedaba en su casa en Mar del Plata. Es una imagen que cuesta visualizar. Cuenta que Lía se levantaba por la mañana, preparaba el mate y les hacía tostadas a todos. La antítesis de la diva. Total. Y añade otro rasgo. Dice que era extremadamente celosa con Tony, pero de una forma casi sobreprotectora. Le decía cosas como, vos sos una persona comprometida, no te muevas, quédate acá. Fíjate qué fascinante, porque el personaje que construyó, el de una mujer hipersexualizada, dominante, que se comía el escenario, Sí, parece ser una armadura perfecta para proteger a la persona que describes. Alguien que en privado buscaba seguridad, un refugio doméstico muy tradicional y que sentía una profunda inseguridad manifestada en esos celos. una armadura. No es solo una dualidad, es casi una inversión completa. El escenario era el único lugar donde ella ejercía un control absoluto que quizá sentía que le faltaba por completo en su vida personal. Es una armadura, como dices. Una forma de proteger a esa mujer que hacía tostadas y que necesitaba tener a su pareja bien cerca. Estos detalles la humanizan muchísimo y hacen que sea imposible verla como la mala de la película. Lo complican y lo enriquecen. Nos muestran a una persona llena de contradicciones, como todo el mundo, pero a una escala mucho mayor. Esa necesidad de proteger su pequeño núcleo, esos celos, podrían ser la reacción de alguien que se sintió sola mucho tiempo y que, cuando por fin construye un hogar, se aferra a él con una fuerza desmedida, por miedo a perderlo otra vez. Y hay un último detalle sobre esto que es demoledor. Ilustra la fractura a la perfección. Marcelo cuenta que Lía se quedaba a veces semanas enteras en su casa de campo, en un lugar llamado Hudson. Estaban tan unidos que incluso tenían planes de construirle a ella una casita en su terreno. Vaya, Y afirma de forma categórica que Karina, la hija, nunca, ni una sola vez, fue a visitarla allí. uff.
eso es una declaración. No ir a visitar a tu madre enferma a un hospital puede tener muchas lecturas, pero no ir a verla a un lugar donde ella se siente feliz, segura y en familia, como la casa de su mejor amigo, Es que eso habla de una ruptura total. Significa que la distancia no era solo física o por una discusión. Es un abismo emocional que se ha vuelto infranqueable. Indica que la hija o no se sentía bienvenida o no quería formar parte de ese mundo real y privado de su madre. todo esto nos lleva al gran callejón sin salida. Al misterio que la propia fuente admite que no puede resolver. ¿Quién es el bueno y quién es el malo aquí? Es que es imposible decantarse. Imposible. Los propios entrevistadores y Ruchala se ven atrapados. En un momento, el relato apunta a Lía como la madre negligente. Al poco, se menciona que en algún momento a Karina la definieron como la peste. Madre mía. Y luego, de repente, la culpa es de Tony, que complicó todo. No hay una brújula moral que funcione. Porque estamos intentando aplicar la lógica de la ficción, con sus héroes y villanos, a la caótica realidad de una familia. Y eso nunca funciona. No. En los conflictos familiares no hay buenos y malos absolutos. Hay un cruce de verdades subjetivas. Cada miembro tiene su propia narrativa, construida sobre sus heridas, sus recuerdos, sus percepciones. La historia que cuenta Karina sobre su infancia es su verdad. Y la historia que defiende Marcelo sobre su amiga Lía, la mujer de las tostadas, también es su verdad. Son dos realidades que coexisten y chocan. De hecho, hay una frase de uno de los periodistas que lo resume a la perfección. La cito textualmente. La verdad no me queda claro nada, ni quiénes son los malos, ni quiénes son los buenos de toda esta historia. Claro, Y esa frase es el nudo gordiano del asunto. por supuesto. Y es precisamente la razón por la que la biopic está en un limbo. Una película necesita una narrativa unificada, un arco dramático, un protagonista y, casi siempre, un antagonista. Claro. Requiere que todos se pongan de acuerdo en una única versión de los hechos. Y si la propia familia es incapaz de pactar esa versión, el proyecto es inviable. Cada uno quiere que se ruede su película. Y esas verdades son irreconciliables. Y cuando parecía que ya no se podía complicar más la cosa, la entrevista nos deja con un cliffhanger de manual. ¿Así? Justo al final se abre una puerta nueva. Se introduce la figura del hermano ausente. Falta por escuchar al otro hijo de Lía, Ezequiel. No sabemos nada de lo que opina, de qué lado está, si apoyaría la película. Ah, Su testimonio podría dinamitarlo todo. es la pieza que falta en un puzzle ya de por sí endiablado. Su silencio es, en sí mismo, muy elocuente. Podría ser el árbitro que incline la balanza o podría simplemente añadir una tercera narrativa en conflicto, haciendo la historia todavía más compleja y, en el fondo, más real. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que tenemos, vemos que detrás de la parálisis de una película sobre un ícono hay una red de tensiones muy humanas, casi universales. Sí, Conflictos por dinero que, como bien decías, seguramente son solo la punta del iceberg de heridas más antiguas. Hay visiones opuestas sobre la maternidad y, sobre todo, ese choque brutal entre la Lía Cruzet pública y la Lía privada. lo que este análisis nos demuestra es que una única perspectiva, incluso la de un amigo tan cercano y con detalles tan íntimos, nunca es suficiente. Nos ofrece una visión fascinante, que desafía el relato oficial y lo enriquece. Pero la historia completa sigue siendo un rompecabezas con piezas que no encajan. Y esas piezas están en manos de los propios protagonistas, que no parecen tener ninguna intención de juntarlas. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Cuando se intenta contar la vida de alguien, sobre todo la de un artista con un impacto cultural tan grande, ¿a quién le pertenece realmente la historia? Buena pregunta. Le pertenece al propio artista, que en este caso ya no está para contarla. A la familia, que la vivió desde dentro pero con el filtro de sus propios dolores y rencores. O le pertenece, de alguna forma, al público, que a través de sus canciones y sus actuaciones construyó su propia versión del ídolo. Es una pregunta sin una respuesta fácil.